La gente está muy preocupada en Chile por la economía y esa es una de las razones por las que ya las últimas 6 encuestas le dan un eventual triunfo al rechazo sobre el apruebo al nuevo texto de una nueva constitución. Estamos conectados telefónicamente con el periodista chileno José María del Pino para que nos explique qué está pasando con la popularidad del presidente Gabriel Boric. Muy buenos días, José María. Hola Nicolás, muy buenos días, te saludo desde Santiago, ya comenzando esta jornada laboral. Como bien tú lo decías, el presidente Gabriel Boric ha caído sistemáticamente en su popularidad durante los primeros 45 días de su gestión, básicamente empujado por 3 grandes factores. El primero fue su tenaz oposición al retiro de los fondos de pensiones, un nuevo 10% de los fondos de pensiones, y él logró frenar en el Congreso, pero a costo de ello tuvo un descenso en la popularidad bastante considerable. El segundo punto ha sido la ausencia de agenda política, y ahí un poco ha pagado el noviciado porque sus cuadros políticos y técnicos tienen muy poca experiencia, y también eso ha hecho que, por ejemplo, no tenga esa clásica agenda de los presidentes para los 100 primeros días. No se sabe cuáles son las urgencias en las que va a avanzar aún el presidente Gabriel Boric, y la gente tenía altas expectativas sobre el gobierno, entonces no ha sido muy paciente en esperarlo y ha empezado a castigar esa falta de iniciativa política. Y lo tercero, la sensación de inseguridad generalizada que se está instalando en el país, con una parte de los delitos comunes que han ido escalando a tipos de delitos que en Chile no estábamos acostumbrados, con bandas internacionales que están ingresando al país, decapitaciones, homicidios con descuartizamiento, propios del narcotráfico, que insisto, en Chile no teníamos registro de que ocurriesen, y eso sigue aumentando. Han aumentado los homicidios un 22% durante el último mes, y al mismo tiempo también en la línea de la violencia ha escalado el conflicto mapuche, donde el presidente Boric aspiraba a lograr una cierta tregua, retiró a los militares de la zona para iniciar un diálogo de paz con todos los actores, pero la respuesta después de retirar los militares ha sido un aumento de casi el 200% de los atentados incendiarios y actos terroristas en la zona, así que ciertamente ha tenido un muy difícil primer mes de ejecución el presidente Boric. Ahora, lo que fue sorprendente es esto del conflicto mapuche, porque lo que pensó Gabriel Boric es que, porque envió a la ministra del Interior, ¿no es cierto? Y la ministra del Interior literalmente fue recibida a balazos, ¿no? A balazos. Efectivamente, en la comunidad de Temucuicue, y así iba a juntar con Marcelo Catrillanca, uno de los líderes de esa comunidad, cuyo hijo fue abatido en un enfrentamiento con la policía hace 3 años atrás, y cuando iba camino a la comunidad y había entrado a su territorio, fue recibido a balazo por otro grupo. Eso quiere decir, primero, que la causa mapuche es inorgánica, que hay distintos grupos violentistas que no tienen liderazgos claros, y que también muchos de ellos no son mapuches, y en eso hay que ser honestos, y están ahí por otro tipo de intereses, entre ellos, por ejemplo, las plantaciones de marihuana en los terrenos tomados, también el tráfico de madera en el mercado ilegal de la madera, se saquean los camiones de las zonas forestales de esa zona del país, y evidentemente hay muchos intereses creados, y lo que le está diciendo la oposición a Boric es, de una vez por todas, asuma, existe terrorismo en el centro-sur de Chile, existen grupos delictuales en el centro-sur de Chile, y usted tiene que separar la paja y el trigo, no puede pretender que va a negociar con todos. Ahora, se está haciendo, he visto en algunos medios de prensa chilenos, una comparación entre el gobierno de Pedro Castillo y el de Gabriel Boric. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian, José María, para ti? A ver, yo creo que se parecen respecto a cómo llegaron al poder. Ambos son candidatos que su base de apoyo es baja. Los votos de un candidato, Nico, son los votos de primera vuelta. Ahí está tu votante duro. En el caso de Castillo, menos del 20%, en el caso de Boric, el 25%. En segunda vuelta construyeron mayorías circunstanciales contra el antagonista, Keiko Fujimori en el Perú, José Antonio Kast en Chile. Por tanto, tienen niveles de adhesión muy frágiles. Su adherente más propio es de bajo. Y creo que en eso tienen un punto de equiparación. También desde la perspectiva de que han formado coaliciones de gobierno relativamente débiles. La de Gabriel Boric es la que lo llevó al gobierno a Prueba de Dignidad, donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista, y tuvo que sumar para construir una minoría un poco más amplia a los ex partidos de la Concertación, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los radicales y a los liberales, y con eso tiene cerca del 40% de la Cámara de Diputados
y poco menos de la mitad del Senado, donde la derecha tiene la mitad completa del Senado, la mitad absoluta. Entonces, ciertamente son escenarios de gobernabilidad complejos. Yo diría que esas son las dos principales características, pero sí tengo que hacer la distinción de que el gobierno de Boric tiene más conducción política, es una coalición más ordenada y al menos tiene un ideario más claro, que básicamente es esperar que la Convención Constitucional entregue un nuevo texto e intentar ganar ese plebiscito, porque Boric ha dicho que buena parte de su programa de gobierno descansa en lo que pueda salir de que se promulgue una nueva Constitución. Ahora, para terminar, José María, está ocurriendo que Chile como destino para las grandes inversiones está como entre paréntesis en este momento, ¿no? Es decir, sí, los inversionistas están mirando, esperando a ver qué pasa con esta convención constituyente y qué es finalmente lo que dice el texto constitucional y si Chile sigue siendo o no un destino, digamos, confiable para los grandes inversionistas como ha sido en las últimas décadas. Hay un botón de pausa en las inversiones y también un resguardo de capitales que han salido de Chile al extranjero para ser resguardados momentáneamente. Una gran fuga de capitales la que ha enfrentado Chile por, como tú bien dices, la incertidumbre. La convención le mete incertidumbre económica a los mercados, lo estamos viendo en la inflación y en otras cosas. La gente está muy preocupada en Chile por la economía y esa es una de las razones por las que ya las últimas 6 encuestas le dan un eventual triunfo al rechazo sobre el apruebo al nuevo texto de una nueva constitución, particularmente movilizado porque la nueva constitución que se discute tiene características muy refundacionales, está muy sobreideologizada hacia la izquierda y la ciudadanía, si bien mayoritariamente quiere una nueva constitución, quería más bien una constitución donde cabiesen todo y que no fuese prácticamente el programa de gobierno de un sector político sobre el otro. Así que evidentemente los empresarios están esperando y yo creo que están apostando que gane el rechazo y que en definitiva Chile no promulgue esa nueva constitución que se está debatiendo en la convención. Me parece increíble lo que dice José María, porque más o menos los mismos problemas estamos teniendo acá, ¿no? Donde, como tú sabes, se está discutiendo una propuesta en este mismo instante del gobierno de someter a votación a manera de una especie de referéndum, de consulta popular en las elecciones regionales y municipales que va a haber en octubre, agregarle a esa votación una cédula donde la gente decida si se debe hacer o no una asamblea constituyente, ¿no? Y estamos en ese mismo debate, ¿no? Podemos hacer algunos paralelos, Nicolás, que yo creo que son interesantes. Primero, ¿cómo se gesta? En Chile se gesta producto de un acuerdo político y se gesta vía una reforma constitucional. Es decir, se modificó la actual constitución, se le agregó el capítulo 15 para quitarle el poder constituyente al Congreso y crear esta convención constitucional con un plebiscito de entrada. Por tanto, en Chile el texto es constitucional porque lo que se hizo fue reformar la misma constitución, no ingresarlo vía proyecto de ley común o ley orgánica constitucional, sino que se reformó la misma constitución que regía a los chilenos. Lo que sí yo veo con preocupación es que se empiezan a reiterar los mismos errores que en Chile están contando caro. Primero, la inclusión de independientes que al final del día terminamos sabiendo que no eran independientes, que estaban tremendamente sobreideologizados, y cada independiente tiene una agenda distinta, una agenda particular que ha imposibilitado la construcción de acuerdos. Segundo, no sé si es el caso peruano, pero al menos en el caso chileno ya hay un consenso generalizado que hubo una sobrerepresentación de los pueblos originarios. Acá se leyeron 17 escaños reservados, pero en esa papeleta, que era una papeleta aparte donde se elegían los miembros de los escaños reservados para pueblo originario, votó menos del 1% de la población chilena. Entonces no se entiende que tenga más del 10% de representación en la convención cuando solo movilizó a menos del 1% de los electores a votar por ello. Y lo tercero tiene que ver con no fortalecer la política para la discusión constitucional. Ingresó mucha gente con nula experiencia política en Chile y eso ha hecho que en la convención sea difícil lograr acuerdos, no haya liderazgos claros y no se puedan alcanzar los consensos que se estimaban para que este fuese un texto que fuese aprobado mayoritariamente por la población. Yo veo con tristeza primero la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que plantea Castillo y cómo se gestó acá el proceso constitucional, porque acá se hizo al amparo de la Constitución, pero además veo con tristeza la reiteración de algunos errores que, ojo, a Chile le puede costar que todos estos últimos 2 años terminen en nada, porque existe una posibilidad real, lo dicen todas las encuestas de todos los sectores políticos, que en este momento el rechazo derrota la apruebo. Que sería increíble, ¿no? Como tú dices, para haber perdido 2 años, ¿no? José María, te agradezco mucho por esta comunicación y por tus comentarios acertados siempre.